Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Capítulo 15. El peso de las promesas. Nota del autor. Solo una semana antes de que comience noviembre. Ya sabes lo que eso significa. Es hora de beaco. Aquí tienes otra dosis de muerte azucarada. Espero que no te importe. Además, tras una eternidad de letargo, se actualizó la vanguardia de Ranbaru, contraste atractivo. Fans de Ram, reúnanse. Tradicionalmente, elogios especiales para la inquebrantable diligencia de nuestro glotón beta, Falal. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Beako-sensei, ¿por qué nos dirigimos al jardín?, preguntó Subaru después de darse cuenta de que Beatrice no solo estaba paseando por los parterres para refrescarse, sino que se alejaba deliberadamente cada vez más de la mansión. Supongo que porque Betty no se atrevería a dar la clase de hoy en la biblioteca. Si lo hacemos dentro de la mansión, su imprudente estudiante seguramente acabaría rompiendo todo lo que viera, obligando a Betty a soportar las quejas de la criada de pelo azul después. A diferencia de la rosa, es lo suficientemente testaruda como para abrir todas las puertas de la mansión y lo suficientemente fuerte como para que echarla de la biblioteca fuera un verdadero fastidio, de hecho. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo hoy que es tan peligroso? Subaru ya tenía algunas suposiciones, pero quería que el pequeño espíritu las confirmara. HMPH. ¿Por qué, de todos los discípulos posibles del mundo, Betty tuvo que elegir al más denso, supongo? ¿No es obvio? De hecho, vamos a un lugar donde nadie interrumpirá nuestro entrenamiento práctico. ¿Entrenamiento práctico? ¿Te refieres a magia de verdad en lugar de teoría aburrida hoy? Betty acaba de oírte decir que sus clases son aburridas. Sin girar la cabeza, Beatriz se preguntó con calma, con un tono amenazante que se desvanecía en su voz. Subaru casi se mordió la lengua. Una vez más, su propia boca lo había traicionado. Necesitaba salir de aquel lío, rápido. No me refería a eso en absoluto. Es solo que, sabiendo lo increíble que eres, no puedo evitar emocionarme al pensar en presenciar a la gran Beako-sensei en todo su esplendor. Como esperaba, esos halagos descarados le funcionaron de maravilla a la temperamental chica. Levantó su diminuta nariz y sacó pecho con orgullo. HMPH. Al menos tu débil cerebro puede comprender la grandeza de Betty. Pero supongo que eres demasiado engreído si crees que eres digno de presenciar lo que Betty realmente es capaz de hacer. Lo que verás hoy es solo una fracción del verdadero poder del gran espíritu de la sombra. Parecía que si levantaba más la barbilla, se caería hacia atrás. Subaru, aunque acostumbrado a su porte orgulloso, no pudo resistir la tentación de burlarse un poco de ella. Sin intención de cuestionar su poder, Beako-sensei, ¿puedo preguntarle algo? De una fuente muy confiable, una vez aprendí que la magia de las sombras se centra principalmente en desventajas. ¿Qué palabra es esa? Betty no la conoce, y de hecho no le gusta. Son hechizos que obstaculizan a los enemigos, privándolos de la vista, el oído y otros sentidos, ese tipo de cosas. Si es así, ¿no sería justo decir que la magia de las sombras no es tan impresionante, ya que carece de hechizos llamativos u ofensivos? Tonterías, en realidad. Magia de las sombras sin poder ofensivo. ¿Qué idiota ignorante te llenó la cabeza con semejante basura, supongo? Ja. Como quitarle un dulce a un bebé. No esperaba que fuera tan fácil. Subaru no pudo evitar sonreír con picardía. No era otro que el mismísimo gran espíritu del fuego. Puck, dijo, manteniendo su tono lo más neutral y ligeramente sorprendido posible. Tuvo que morderse la lengua para no reírse. La forma en que Beatrice casi tropezó y casi cayó en el macizo de flores más cercano del susto fue invaluable. Cuando se giró, su rostro estaba rojo como un tomate, a partes iguales de ira, vergüenza y orgullo herido. Betty está segura de que Bubi tenía una muy buena razón para decir eso. Lo más probable es que simplemente haya decidido que no merecías aprender los verdaderos secretos de la magia de las sombras, eso es todo. Sí, debe ser eso, de hecho.
Su intento desesperado por salvar las apariencias instantáneamente le recordó a Subaru cómo Ren podía convertir incluso la crítica más legítima a Sune-sama en una prueba de su virtud ilimitada. Solo llevo un mes en este mundo y aún no he conocido a mucha gente, pero esta es la segunda vez que veo a un hermano menor tratar cada acto de su hermano o hermana mayor como la cumbre de la virtud. Me pregunto si esto se convertirá en algo recurrente, lo murmuró como una pregunta retórica casual, pero de alguna manera sus palabras resonaron en el tejido mismo del mundo y llegaron a todas partes, llegando incluso a los oídos de aquellos que nunca lo habían conocido. En el ala oeste de la mansión de Roswell, Apchu. Rem emitió un adorable estornudo mientras fregaba el suelo de uno de los pasillos. Ren, ¿te estás resfriando?, preguntó Ram con preocupación, asomando la cabeza desde una habitación cercana. No se preocupe, Nee-sama. Rem está bien, pero gracias por preocuparse. Por alguna razón, Rem siente que Subaru-kun estaba pensando en ella. Otra vez ese mayordomo lascivo. Se supone que debería estar ocupado con Beatrice-sama, y sin embargo, está soñando despierto como siempre. Gruñó Ram, desapareciendo de nuevo en la habitación. Aunque, en realidad, la verdadera razón de su irritación era simplemente que no había estornudado. ¿Y qué significaba eso? Me vengaré de esto, Barusu. Algún día, en la capital real de Lugúnica. Achu, dijo con voz sofocada un joven de aspecto refinado, piel pálida, cabello lila, ojos dorados y monóculo, vestido con una levita impecablemente confeccionada. Joshua. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te duele la garganta?, preguntó la voz preocupada de un joven a su lado. Era una ocasión inusual para que su hermano mayor mostrara una emoción tan genuina. Esa preocupación conmovió a Joshua, pero no podía permitir que un hombre tan distinguido como Julius mostrara debilidad preocupándose por alguien como él. Gracias, hermano, pero no hay de qué preocuparse. Parece que alguien simplemente debe estar pensando en mí. Estoy bien. En otra habitación del mismo edificio. Acho. Estornudó un niño pelirrojo que parecía tener unos 10 años. Las orejas rojizas de gato en su cabeza delataban su ascendencia semihumana. Apenas tuvo tiempo de sonarse la nariz cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe con un fuerte «ban». «Hétaro. ¿Estás enfermo?», gritó una chica desde la puerta. Se parecía mucho a él, mismos rasgos, mismos ojos esmeralda, pero transmitía una atmósfera mucho más animada y traviesa. ¿Qué? No, estoy bien, hermanita, yo no quiero ni oírlo. Tú, Hétaro, eres un debilucho. Una ráfaga de viento podría derribarte. Pero no te preocupes, Mimi ya está aquí, y como una auténtica hermana mayor, cuidará de ti. Conociendo la personalidad de Mimi, esas palabras fueron más que suficientes para ponerlo tenso, pero la idea de que su hermana mayor lo mimara era, sin duda, bastante tentadora. Bueno, si insistes, hermana, no me importa que me cuides, dijo intentando sonar tranquilo para no delatar su excitación nerviosa. Bien. Eso es lo que me gusta oír. Mimi asintió con aprobación, con un brillo peligroso en sus ojos. Mimi lleva mucho tiempo queriendo jugar a la doctora. Sus palabras, combinadas con ese repentino cambio de tono, hicieron que el corazón de Hétaro se detuviera por un segundo antes de comenzar un rápido descenso en algún lugar cerca de sus talones. Hermana, acabo de recordar que realmente necesito. La puerta se cerró de golpe antes de que pudiera terminar. En algún lugar a lo largo de una ruta comercial en Boyaccia. Hermana. ¿Qué pasa? ¿No estás enferma? ¿Te dio una alergia? Te dije que no tocaras esas flores del prado. Gritó el comerciante ambulante, flopó con él, mirando con ansiedad a su hermana menor, Medium. Aunque la hermana menor, Medium, era notablemente más alta y robusta que su hermano, eso no le impidió poner cara de disculpa. Lo siento muchísimo, hermano mayor. Eran tan bonitas. Además, dijiste que no las tocara después de que ya las hubiera cogido. Si lo hubieras dicho antes, nunca te habría desobedecido. Sabes que me preocupo mucho por ti. Claro. Eres el mejor hermano mayor del mundo. En el jardín de la finca Meiser.
El gran espíritu y su favorito, porque era su único alumno, habían llegado al lugar que Beatrice había elegido para la lección de hoy. Se detuvieron ante un enorme roble, tan ancho que 2 personas juntas apenas podían rodearlo con los brazos. Este viejo tocón servirá, supongo. Ahora bien, idiota que se atreve a llamarse discípulo de la gran Betty, recuérdame las diferentes etapas de los hechizos básicos que usan todos los magos. Oh, eso es fácil. Cada hechizo tiene una forma base y 3 posibles modificaciones que alteran su efecto. El prefijo el permite múltiples copias de un hechizo, ul crea una versión mejorada y al, espléndido. Veo que has recordado las lecciones de Betty. Sorprendente, pero Betty debe admitir que no todo el tiempo que te dedica es en vano. Hasta ahora, solo has estudiado la teoría de la magia, el maná y cómo funciona todo, ya que las leyes de la magia son las mismas para magos y usuarios de espíritus, supongo. Girándose para mirar a su estudiante, le mostró una pequeña sonrisa satisfecha, anticipando claramente su reacción a lo que estaba por suceder a continuación. Ahora bien, es hora de que veas cómo funciona realmente. Acabas de decir una tontería. Que los magos de las sombras solo pueden obstaculizar a los enemigos en el campo de batalla. Supongo que has llegado a la profundidad de tu ignorancia. Ella levantó la mano. Ninja. Sobre Beatrice, un cristal amatista sin tallar se materializó en el aire. Aunque Subaru ya había visto muchos hechizos en este mundo, la novedad aún no se había disipado, sobre todo porque este era uno que nunca había visto. ¡Guau! ¿Qué clase de cristal es ese?, exclamó Subaru, con los ojos brillantes de entusiasmo mientras, inconscientemente, extendía la mano hacia el proyectil mágico. «Ni lo toques», gritó Beatrice alarmada. El cristal salió disparado a una velocidad tremenda, impactando contra el tronco de un árbol cercano. Ante la mirada atónita de Subaru, la corteza alrededor del punto de impacto comenzó a cristalizarse, como si el propio árbol se estuviera convirtiendo en piedra preciosa. Supongo que estos cristales son trozos de maná congelados que detienen el paso del tiempo ante cualquier cosa que golpeen. Si los tocas, en el mejor de los casos, perderás un dedo. En el peor, la mano entera. Estoy aterrorizado, asombrado e impresionado a la vez. La magia de las sombras es mucho más genial de lo que pensaba. Y eso que solo es la versión básica del hechizo. La voz de Subaru transmitía la emoción de un niño al ver su primer modelo de robot gigante. A juzgar por la leve inclinación de la nariz de Beatrice, ella estaba más que complacida con su reacción. Exactamente, supongo. Un mago de las sombras verdaderamente hábil puede aniquilar a cualquier oponente en cuestión de segundos. El ninja, de hecho. En el instante siguiente, varias docenas de proyectiles mágicos aparecieron sobre su cabeza y bombardearon una sección entera del jardín, convirtiendo la tierra en un cráter desordenado. Y eso es solo lo más primitivo que el más grande de todos los elementos mágicos puede hacer, de hecho. Ahora practicaremos. Dame la mano, supongo. El tono de Beatrice no dejaba lugar a discusión. Cuando Subaru extendió la mano obedientemente, sintió una extraña atracción en lo profundo de su cuerpo, como si algo en su interior se sintiera atraído suavemente hacia la chica. Betty se ha conectado con tu voz, así que puedes usar su maná para crear hechizos. Funcionará igual con otros espíritus. Ahora, usa tu imaginación. Imagina el maná puro solidificándose en un cristal. Observa cómo adquiere su forma. ¿Hay imaginación? Tengo muchísima. Imagínatelo, ¿eh? Hecho. Lo tengo. Entonces todo lo que queda es completar el hechizo, supongo, ninja. Gritó Subaru, y para su deleite, un cristal púrpura se formó ante su palma extendida. Una orden mental, fuego. Y el proyectil salió disparado, impactando en el árbol justo donde apuntaba. ¡Genial! Beako, ¿viste eso? Lo hice. Imaginé el proyectil, lancé el hechizo y funcionó. ¡Cuánta alegría por la versión más débil de un hechizo común! Jaja, supongo que mi estudiante es un desastre, suspiró la pequeña espíritu, agachando la cabeza para que él no viera la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. Cuando la emoción de Subaru finalmente se calmó, se le ocurrió una pregunta. Beako-sensei, dijiste que los cristales ninja detienen el paso del tiempo para el objetivo.
¿Cómo es posible? ¿Qué tiene de sorprendente, supongo? De hecho, la magia de las sombras se especializa en manipular el tiempo y el espacio. La puerta mágica que conduce a la biblioteca prohibida es la mejor prueba de ello. La puerta mágica, ¿sí? Se mueve por la mansión. Es básicamente un teletransporte fijo, ¿no? Entonces, la magia de las sombras puede crear teletransportes. ¿Qué es un teletransporte, supongo? Es una técnica que te permite moverte instantáneamente de un lugar a otro, algo así como tu puerta mágica. Supongo que te refieres al hechizo de transferencia. Dale la mano a Betty. Tan pronto como Subaru tomó su mano, Beatriz se agitó la otra, y una grieta negra y violeta se abrió en el aire frente a ellos, como si alguien hubiera atravesado el tejido mismo de la realidad. Subaru ni siquiera se dio cuenta de cómo entró, ni siquiera de si se movió, pero en un abrir y cerrar de ojos, estaban a unos 20 metros de donde habían estado. No había túnel, ni destello, ni gran efecto mágico. En un instante, se abría un desgarro en el espacio, y al siguiente, simplemente estaban en otro lugar. Lo único que le indicó a Subaru que acababa de ser transportado fue la extraña sensación en su cuerpo. Una sensación que no podía describir, sin embargo, de alguna manera, sabía que ya la había sentido antes. Igual que aquel día, frente a la tienda, cuando nací, ¿será el mismo hechizo? Es posible que Beatriz se me haya invocado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a la capital, no directamente a la mansión? Los pensamientos de Subaru corrían como un caos. Y bien. Estás asombrado e impresionado, mi desesperanzado alumno. Y eso es solo una fracción de lo que los grandes magos de las sombras como Betty son capaces de hacer, supongo. Pero en lugar de las esperadas palabras de elogio, o incluso un intento de agarrarla y hacerla girar, se encontró con el silencio. El mayordomo se quedó paralizado, claramente absorto en sus pensamientos. Ahora bien, me pregunto qué es lo que te deja tan desconcertado. Beatrice, dijo lentamente, absorto en sus pensamientos. Digamos que quieres transportar a alguien de un lugar a otro. Con ese hechizo de transferencia tuyo, debería ser posible, ¿verdad? Es más difícil que transportarte, pero mientras puedas ver el objetivo, es posible. Dime, ¿sería posible usar esta transferencia para trasladar a alguien de un planeta a otro? ¿O entre dimensiones? El gran espíritu lo miró con una mezcla de confusión e irritación. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? ¿A qué te refieres exactamente con dimensiones? ¿Y qué son los planetas, supongo? Así que la astronomía no es muy importante aquí, ¿eh? Parafraseando, ¿podrías usar este hechizo de transferencia para trasladar a alguien más allá de la gran cascada? Preguntó con naturalidad, como si esperara una respuesta sencilla, pero su mirada permaneció fija y concentrada. Beatriz se frunció el ceño. ¿Más allá de la gran cascada? Repitió ella, entrecerrando los ojos, como si él acabara de preguntar si la luna cabía en una tetera. Supongo que te inventas disparates solo para saltarte la lección. Solo hablo en teoría, dijo Subaru encogiéndose de hombros. En principio, sería posible. Una pausa. Beatriz se dejó escapar un largo y cansado suspiro y puso los ojos en blanco. Y pensar que Betty terminó con un tonto soñador en lugar de un estudiante capaz, de hecho, refunfuñó. En teoría, sí, es posible. Pero supongo que hay dos obstáculos serios. Ella levantó la mano y comenzó a doblar los dedos. Primero, para transferir cualquier cosa, debes ver el objeto o al menos saber su ubicación exacta. ¿Y cómo lo harías si está más allá de la gran catarata? Ni siquiera Betty, con toda su brillantez, puede imaginar algo así. Ella dobló otro dedo. Segundo, a mayor distancia, mayor cantidad de maná requerida. E incluso sin cálculos precisos, es obvio que llegar más allá de la gran cascada requeriría reservas de maná tan enormes que ningún mago común podría soñar. De hecho, solo un ser con un od del tamaño de la bruja podría lograrlo. ¿Una bruja? ¿Te refieres a la bruja de la envidia? Dices que tenía una enorme reserva de maná. Los elfos poseen grandes reservas de maná por naturaleza, y la bruja, aunque solo era semielfa, tenía un od tan anormalmente vasto que desafiaba la razón. Supongo que no es casualidad que causara la gran calamidad, envolviendo a medio mundo en sus sombras.
Además, por mucho que le duela a Betty admitirlo, la bruja fue la mayor maga de sombras de la historia. Eso significa que, la bruja era una poderosa maga de las sombras con enormes reservas de maná. Si hubiera querido, podría haber hecho algo así, ¿verdad? Resumió Subaru, sumiéndose en sus pensamientos. Si alguien pudiera, sería ella, afirmó Beatrice con firmeza. Pero eso es pura teoría. De hecho, tenemos otras cosas que hacer hoy. Sin embargo, sus palabras no fueron escuchadas. Subaru ya no la escuchaba. Empezó a caminar rápidamente a su alrededor, murmurando en voz baja. Todo encaja, la persona, los medios, solo el motivo no está claro. ¿Por qué esa bruja me elegiría a mí entre todos? Y aún más desconcertante, ¿por qué me daría el regreso por muerte? Oye. Nunca me ha contactado, nunca me ha dado un mensaje ni un objetivo. Y aún así, me destroza el corazón cada vez que intento hablar de ello. Podría haberse llevado por error. Pero si fue un error, ¿por qué no me envió de vuelta? ¿O simplemente me dejó morir? Entonces no fue un error. Me pregunto si siquiera estás escuchando a Betty. ¿Qué pasó de verdad? ¿Es todo parte de un gran plan? ¿O solo una coincidencia increíble? ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí, bruja? ¿Por qué me secuestraste y no dijiste nada? Y sí. Betty te está hablando. Murak, en realidad. Durante unos instantes más, Subaru siguió caminando por costumbre, hasta que de repente notó que ya no sentía el suelo bajo sus pies. El horizonte se inclinó y una ligereza sobrenatural lo envolvió. Se quedó paralizado y luego miró hacia abajo. Estaba literalmente flotando en el aire. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Quién desactivó la gravedad? Gritó, agitando los brazos como un loco, lo que solo le hizo girar más rápido. Por atreverte a ignorar a Betty durante una lección, supongo que te han elegido como sujeto de demostración. Contempla y sorpréndete con otro hechizo de la Escuela de las Sombras. Murak. Permite al lanzador reducir drásticamente el peso del objetivo, hasta el punto de que incluso una ligera brisa podría llevárselo. Tras unos segundos frenéticos de agitar los brazos, Subaru logró estabilizarse en el aire. El pánico y la conmoción dieron paso rápidamente a una emoción infantil. Increíble. Es levitación de verdad. Este hechizo aligera el cuerpo, reduce la fuerza de gravedad. ¿Cuánto dura? ¿Se puede usar contra varios objetivos? ¿Se puede volar con él? ¿Qué? Deja de bombardear a Betty con preguntas. Ten paciencia. Además, un poco de respeto no vendría mal. Mis más sinceras disculpas por mi grosería, Beako-sensei. Se escuchó la voz excesivamente formal desde 2 metros sobre el suelo. Disfrutando de la sensación de ingravidez, Subaru comenzó a mover sus brazos y piernas como un nadador, experimentando cómo nadar en el aire. Deja de llamarme Beako-sensei. Betty no tiene ni idea de qué es esa gravedad de la que hablas. El hechizo simplemente te hace mucho más ligero. Cuanto más maná uses, más fuerte será el efecto. Luego lo mantienes canalizando más maná. Y sí, puede afectar a varios objetivos a la vez. Además, su conferencia fue interrumpida por un grito de pánico desde arriba. ¡Ay, no! Beatrice. Me estoy volviendo loco. En efecto, una ráfaga de viento empezó a arrastrar al ahora ingrávido mayordomo a la distancia, ignorando sus desesperados intentos de remar contra la corriente. Ah, ¿por qué Betty terminó con un estudiante tan problemático? ¿Cómo te las arreglas para meterte en problemas incluso estando quieta? Oye, es tu culpa que esté metido en este lío. Entonces será Betty quien te rescate. También es una buena oportunidad para enseñarte otro hechizo. Vita, de hecho. Antes de que Subaru pudiera procesar sus palabras, la gravedad lo recordó de repente y lo estrelló contra el suelo como una mano divina que aplasta una mosca. Ya sea por casualidad o por el cuidadoso cálculo de Beatrice, aterrizó en un trozo de tierra blanda. Esta amortiguó el impacto, pero lo dejó cubierto de polvo de pies a cabeza. Genial, otro traje para lavar, murmuró, poniéndose de pie. Supongo que ya tienes la respuesta. Aunque es posible usar ese hechizo para volar, incluso la más mínima brisa te hará flotar como una hoja caída de otoño. Pero es posible mantener varios hechizos a la vez. Me sacas de la biblioteca con ráfagas de viento constantemente.
Si puedes empujar a otros con magia de viento, seguro que podrías impulsarte con ella, ¿verdad? ¿No podrías volverte ingrávido y luego usar magia de viento para volar? El rostro de Beatrice no mostró ninguna emoción, pero una de sus cejas se levantó, una señal inequívoca de interés. Supongo que el único mago capaz de volar con eficacia es Roswaal. Combina magia de viento, tierra y luz para lograrlo. No tengo ni idea de cómo se relaciona la magia de la tierra con el vuelo, pero ¿qué opinas de mi idea? Incluso si volar de esa manera fuera posible, supongo que no resolvería el problema de las contracorrientes. Tendrás que gastar aún más maná para lidiar con ello constantemente. En respuesta a su escepticismo, Subaru se agachó y comenzó a dibujar en la tierra con su dedo una figura de palitos y luego un círculo que la rodeaba. ¿Qué tal si creamos una especie de cúpula de aire para que el viento fluya alrededor del volador en lugar de golpearlo directamente? Así, el aire no te impactaría en la cara. Beatrice no respondió de inmediato. Estaba claramente pensando. Pasó medio minuto de silencio antes de que la joven espíritu emergiera de su profunda contemplación y mirara a Subaru con una expresión completamente indescifrable. «Dale la mano a Betty», dijo con calma. Subaru no perdió ni un segundo y estrechó la pequeña mano extendida. Murak, en realidad. La ya familiar sensación de ingravidez envolvió a Subaru una vez más. Pero esta vez, el aire a su alrededor comenzó a ondularse. Al extender la mano, sintió una tangible densidad en la atmósfera, como si se hubiera formado una pared de agua frente a él, tan transparente que era imposible verla. «Comencemos», anunció Beatrice. Con esas palabras, se elevaron aún más, acelerando hacia el cielo. «Llévame al cielo, pequeña niña mágica», gritó con un guiño alegre. Ella solo resopló y apartó la mirada, ocultando su vergüenza. Ya estaban a varios metros del suelo. El suave balanceo de las ramas indicaba que el viento a esa altura era fuerte, pero no los desvió de su curso. «Funciona, Beako. No dudé ni un segundo de ti», exclamó Subaru con entusiasmo. «Claro que funciona. Supongo que Betty no se ganó el título de Gran Espíritu en vano. Aceleremos». Siguiendo la orden mental de la chica, comenzaron a aumentar su velocidad, describiendo un amplio círculo alrededor de la mansión. Según Subaru, su velocidad superaba su ritmo de carrera. El vuelo duró solo unos minutos, pero Subaru se rió como un niño en un parque de atracciones durante todo el trayecto, soltando disparates alegres y elogiando repetidamente a Beako. A Beatrice le costó un esfuerzo considerable no sonreír abiertamente. El vuelo no solo le dio una sensación de libertad. La misma situación, estar fuera de su biblioteca, de la mano de un chico cuya compañía anhelaba en secreto, aunque lo negara, mientras él reía como un niño encantado colmándola de elogios, le pareció un sueño feliz hecho realidad. Aunque esos sueños agradables habían dejado de visitarla hacía años. Pero cuanto más pensaba en la alegría del momento, más fuerte crecía la amargura en su pecho, sabiendo que la decepción era inevitable. Ya sabía lo que vendría después. Volvería a su biblioteca solitaria, donde hasta el tiempo parecía congelado, abriría su preciado libro, revisaría cada página, solo para no encontrar ninguna entrada nueva. En ningún lugar estarían las preciadas palabras de que este chico ridículo, ruidoso, insoportable, pero amable y brillante era esa persona. Ella apretaría el libro contra su pecho y lloraría toda la noche por su amargo destino. Sin embargo, tras ser arrastrada de nuevo a su situación actual con su estudiante, Beatrice descubrió que no quería pensar en eso. Ahora, el gran espíritu deseaba saborear esos breves momentos, tan cercanos a la felicidad. Cuando la pareja aterrizó suavemente en el mismo punto de partida, Subaru se dejó caer sobre el césped. Rebosaba de energía, alegría y anticipación. Su mente rebosaba de ideas. «Oh, solo pensar en las posibles combinaciones mágicas es emocionante», exclamó, sentándose emocionado y volviendo su brillante mirada hacia Beatrice. «La idea es intrigante, pero supongo que el consumo de maná es demasiado alto para vuelos de larga distancia. Aunque, para saltos cortos o para superar obstáculos, este método es adecuado», dijo Beatrice pensativa, adoptando rápidamente una pose orgullosa. «Acepta las felicitaciones del gran espíritu Betty, mi alumna negligente».
De hecho, has demostrado ser digna de sus esfuerzos. Después de eso, miró a Subaru con curiosidad evidente en sus ojos. Me pregunto cómo se te ocurrió la idea de que un domo de aire resolvería el problema del viento en contra. Para quienes no conocen la magia, el mundo está lleno de física, respondió el joven con una mirada exagerada y orgullosa, sin perder la sonrisa. Necesito aprender todo lo posible sobre los diferentes tipos de magia y cómo interactúan. Añadió Subaru, sin perder el entusiasmo. Y si combino eso con los conocimientos de mi mundo, quién sabe qué resultados increíbles podría lograr. Supongo que no es una idea tan descabellada, dijo Beatriz lentamente, cruzándose de brazos y entrecerrando los ojos. La magia en este mundo se divide en dos categorías principales. La primera son los hechizos estándar, que todo mago aprende dentro de su disciplina elemental. Sin embargo, a medida que la habilidad aumenta, los magos aprenden a variar la forma y la fuerza de sus hechizos, alterando no solo la cantidad de maná utilizada, sino también la imagen conceptual del hechizo en su mente. Significa, Subaru reflexionó en voz alta, si puedo imaginarlo lo suficientemente bien, podría, digamos, cambiar el tamaño de la bola de fuego que quiero crear. Una comparación bastante primitiva, pero generalmente aceptable, supongo, respondió con un dejo de condescendencia. A pesar de su tendencia a lo absurdo, el estudiante de Betty a veces muestra un pensamiento poco convencional. Una cúpula de aire para superar la resistencia del viento, Una idea que merece atención. Con el enfoque adecuado, combinando diferentes tipos de magia y usando la imaginación, se pueden crear hechizos verdaderamente únicos y originales. Se inclinó hacia adelante, enfatizando la importancia de lo que estaba a punto de decir. Recuerda, sobre todo, mi negligente estudiante. Maná, hechizos, portales, son solo herramientas para tu voluntad. Los maestros de la magia no solo pronuncian palabras mágicas. De hecho, manifiestan su voluntad en la realidad. La magia, ante todo, es el poder de tu imaginación. Subaru juntó sus manos en una fingida oración, aunque sus ojos brillaban intensamente. Transmitiré esta sabiduría a través de los años y la transmitiré a todos mis descendientes, Beako-sensei. La usaré, junto con los espíritus con los que haga contrato, para crear las artes mágicas más increíbles imaginables. Declaró Subaru con una reverencia respetuosa. Pero pronto levantó la mirada, notando la ausencia de la habitual exigencia de Beatriz de no llamarla así. En lugar del habitual puchero malhumorado con las mejillas infladas, vio una expresión pensativa, cargada de complejas reflexiones. Claramente quiere decir algo, pensó Subaru, observando la mirada distante de la chica, pero su personalidad no le permite hablar abiertamente. Preguntarle directamente sería una tontería, ¿cómo llevo la conversación a donde quiero que vaya? Ahora que lo pienso, ¿qué quieren los espíritus de los contratos? Entiendo por qué los humanos hacen contratos con ellos, pero ¿qué ganan los espíritus? Depende de la madurez del espíritu, supongo. Los espíritus plenamente desarrollados y los grandes espíritus buscan un propósito acorde con su naturaleza, o bien, buscan cumplir con las obligaciones de un contrato, si lo tienen. No hay mayor alegría para un espíritu que saber que ha cumplido con éxito su deber, o que está cumpliendo un contrato que le brinda felicidad. En cuanto a los menores, son como niños ingenuos, impulsados por una curiosidad desbordante y el deseo de explorar el mundo que los rodea. Cuanto más conocimiento adquieren, especialmente el que les interesa, más activamente se desarrollan. Si los espíritus pueden crecer, ¿qué sienten? ¿Tienen todos una personalidad como la tuya? No exactamente, supongo. Los espíritus menores y cuasi espíritus no se perciben como individuos como los grandes espíritus o los mortales, pero instintivamente se esfuerzan por evolucionar, por volverse más poderosos y complejos. Recuerdo que Emilia Tan dijo que su contrato con los espíritus menores le exige hablar con ellos todas las noches. En efecto. Esos pequeños traviesos son inagotablemente curiosos y siempre están ansiosos por algo nuevo. Por eso es relativamente fácil firmar un contrato con ellos. La fuerza individual de cada espíritu menor es mínima, al igual que la tensión en el O de un contratista, por lo que una persona con afinidad puede firmar contratos fácilmente con muchos de ellos a la vez. De hecho, por eso prefieren vivir en grupos.
Ya veo. Así que para atraer a los peques, tendré que contarles cuentos para dormir. Ja, tengo material para una videoteca entera. Ya verán, pequeños inquietos. Un niño de la era de Internet les abrirá las puertas del cine y el manga. Con una imaginación tan vívida, seguramente podrás brindarle a cualquier espíritu con el que te vincules en el futuro una experiencia muy interesante, supongo, dijo en voz baja, casi como si no quisiera que Subaru la escuchara en absoluto. Subaru no sabía qué pudo haber traído esa melancolía al rostro de la orgullosa pero amable chica, pero su deseo de animarla rápidamente alejó cualquier pensamiento racional. Eso espero. Quiero aprovechar al máximo mis lecciones contigo, Beako-sensei. Quién sabe, quizá algún día logre hazañas tan grandes que incluso el orgulloso gran espíritu de la sombra me considere digno de firmar un contrato. Dijo con una clara indirecta, con la esperanza de halagarla con elogios. Pero ni siquiera esas palabras la hicieron sonreír. Ni siquiera levantó la barbilla con orgullo, como solía hacer. En cambio, lo miró con un escepticismo inconfundible en los ojos. De hecho, no serías el primero en alardear de sus logros ante Betty. Supongo que no es sorprendente que quieran obtener el poder de Betty. Sus palabras no eran crueles, pero contenían una dosis de una realidad melancólica que Subaru nunca había esperado escuchar de ella. Ya sé que no soy el tipo de persona que podría hacer un contrato con un gran espíritu como tú, Beatrice. Sé que el rol de ser tu compañera está destinado a alguien verdaderamente especial. No lo negaré. Pero aún así, si fuera por mí, siempre serías mi primera opción entre los espíritus. Pero no porque desee tu poder ni tu vasto conocimiento, sino porque confío plenamente en ti. Lo dijo sin el menor asomo de sonrisa ni broma. Su voz era firme, su mirada absolutamente sincera. Beatrice percibió de inmediato el cambio y se giró hacia él, sorprendida por la sobriedad de su tono. No hace mucho que nos conocemos. Me pregunto por qué confías tanto en Betty. Ya te lo dije, ¿verdad? Que siento que te conozco 4 veces más tiempo del que realmente te conozco. No fingiré conocerte del todo. Sería pura fanfarronería. Pero sí sé esto. Eres una chica amable que jamás abandonaría a alguien que lo necesitara. Siempre ayudabas a la gente, les dabas consejos, les ofrecías espacio y tiempo para ordenar sus pensamientos. Sé que puedo confiar en ti y nunca temeré darte la espalda, confiar en ti cuando no estés a la vista. Si me dijeras que me tirara por un precipicio, lo haría sin miedo, porque sé que no me dejarías caer muerta si pudieras evitarlo. A mitad de sus palabras, el rostro de Subaru se iluminó con una sonrisa cálida y sincera, y sus ojos brillaron con ternura y cuidado mientras miraba a la chica espíritu. Creo en ti, Beatriz. Durante varios segundos, lo miró fijamente con los ojos abiertos de par en par. De pie, inmóvil, Beatriz se sintió que sus ojos se agrandaban lentamente a medida que las cadenas de pensamientos rotos en el fondo de su mente comenzaban a unirse, cantando una posible esperanza para su futuro. Como resultado, su expresión se tornó de indignación, y un vibrante tono aterciopelado se extendió por sus mejillas. Se apartó bruscamente del mayordomo, con los puños temblorosos mientras intentaba reprimir la oleada de indignación que la invadía. Cuando su disgusto llegó a su punto de ebullición, se dio la vuelta, señaló con un dedo acusador a Subaru y lo miró fijamente con su mirada más severa, aunque su fuerza se suavizó en gran medida por lo rojas que se habían puesto sus mejillas por la vergüenza. Nueva regla, de hecho. Declaró en voz alta. ¿Una nueva regla? Exactamente. Betty se ha dado cuenta de que eres bastante coqueta. Si te dan rienda suelta, conquistarás los corazones de innumerables espíritus jóvenes con tus dulces palabras. Betty, sin embargo, es un gran espíritu, así que debe actuar con responsabilidad. Por lo tanto, a partir de este momento, supongo que se introduce una nueva regla. Hasta que Betty, y solo Betty, te considere lista para hacer contratos, tienes estrictamente prohibido hacer contratos con cualquier otro espíritu, de hecho. Estrictamente. Pero, ¿y si no estás cerca y yo, o uno de los nuestros, nos enfrentamos a un peligro que no podemos controlar? Preguntó Subaru con ansiedad, completamente disgustado con la regla. ¿Qué sentido tenía convertirse en un usuario de artes espirituales si no podía hacer contratos con ningún espíritu, ni siquiera con los más débiles?
Bien. Se dio la testaruda, bajando un poco la mirada y dejando de señalar. Si la situación es crítica y la magia es absolutamente necesaria, y Betty no está cerca, que así sea. Puedes hacer un contrato temporal con los espíritus que estén dispuestos. Pero solo temporal, de hecho. Hasta que se resuelva el problema. Sorprendido por el inusual comportamiento de Beatrice, Subaru permaneció en silencio, intentando comprender la razón de un cambio tan brusco. Hacía tiempo que sabía que Beatrice era una completa tsundere y rara vez expresaba sus pensamientos más profundos directamente. Esta repentina nueva regla me prohíbe hacer contratos con otros espíritus hasta que ella lo permita, aunque ella misma está ligada a mí por un contrato temporal. Podría significar, que de ninguna manera. La conclusión a la que llegó hizo sonreír ampliamente a Subaru. Se puso de pie, se acercó rápidamente al espíritu de aspecto severo, la agarró por la cintura, la levantó por encima de su cabeza y comenzó a darle vueltas. Guau guau guau. Mi querida Beako, no te preocupes por nada. Nunca te olvidaré y nunca te dejaré sola. Déjame en paz, bruto. Prometo que Beako siempre será mi espíritu favorito y más preciado. Betty no es tu espíritu. Basta de esto. Vita, de hecho. Espere. El intento de Subaru de pedirle a Beatrice que detuviera el hechizo se vio interrumpido cuando una ráfaga de viento lo golpeó en la espalda, y la gravedad enormemente incrementada aceleró su cuerpo hacia el suelo. Mientras tanto, la muchacha espíritu descendió lentamente a la tierra, roja como una langosta. Una completa falta de respeto. Agarras a Betty con tus sucias manos como si fuera lo correcto. Supongo que Betty no quiere volver a verte. No vuelvas a verla. Nunca más. Declaró en voz alta, dándose la vuelta mientras guardaba lo que le quedaba de orgullo antes de marchar hacia la mansión. Subaru ni siquiera podía levantar la cabeza, pero era evidente que la lección había salido a la perfección, y que Beako también estaba satisfecha. Como resumió más tarde, su indignación en ese momento era nada menos que 2 megacarneros. Por eso, había invertido un poco más de maná de lo previsto en el hechizo. El problema era que no tenía intención de admitir su error ni de cancelarlo. Como digas. Sin duda te visitaré mañana, Beako-sensei. Logró decir Subaru con dificultad, intentando en vano levantarse del suelo. Y no me llames Beako-sensei. Dijo su voz indignada. Bueno, al menos se ha recuperado, pensó con satisfacción. Aunque no tenía por qué clavarme al suelo de esa manera. Ahora sé cómo se siente una mariposa clavada en un trocito de madera. Murmurando para sí misma, frustrada y avergonzada, Beatrice caminó con determinación hacia la mansión, sin mirar ni una sola vez a su alrededor. Eso explicaría por qué la repentina voz de Rem sobresaltó tanto a la chica espíritu a juzgar por su expresión. Subaru-kun ha vuelto a hacer algo tonto, Beatrice-sama, ay. Supongo que no apareces así de la nada. Ese idiota sin remedio es simplemente insoportable. No respeta títulos, edad ni mentores. Betty ya no quiere perder el tiempo con él. Así que puedes quedarte con este tonto y hacer lo que quieras con él. Rem entrecerró los ojos levemente, ocultando una sonrisa. La ira de Beatrice era como una tormenta en un vaso de agua. Mucho ruido, pero ninguna amenaza real. Hoy irradias mucha energía, Beatrice-sama. Rem se alegra de que, a pesar de todas las tonterías, Subaru-kun haya podido animarte. De hecho, Rem ha horneado unas galletas esta mañana. Si Beatrice-sama lo permite, con gusto las serviría con té como una pequeña compensación. 3 serán suficientes. HMPH. Beatrice levantó la barbilla con orgullo y cruzó los brazos sobre el pecho. Oh, ¿tan malo es? Ya veo, Rem fingió un suspiro. Rem se asegurará de regañar a Subaru-kun por su comportamiento. Entonces, quizás 6. Una docena. Y entonces, quizás, Betty considere perdonar a este imbécil, supongo. Soltó la chica, con un brillo travieso en los ojos. Sin duda sabe cómo negociar con dureza, Beatrice-sama. Pero por el bien de Subaru-kun, Rem acepta estos términos, dijo la chica con una reverencia, apenas conteniendo una sonrisa.
Durante las últimas semanas, gracias a los esfuerzos de Subaru, había visto e interactuado con Beatrice con la suficiente frecuencia como para empezar a comprender a la niña y sus reacciones. Las sesiones de té, a las que Beatrice había asistido un par de veces en los últimos días, resultaron especialmente útiles. A juzgar por su expresión, la niña estaba muy contenta con la reciente lección. Así que reforzar su buen humor ofreciéndole dulces parecía tarea sencilla. Subaru-kun tiene un talento increíble para mostrarle a todos una perspectiva diferente de la vida, ¿no estás de acuerdo, Beatrice-sama? Decidió preguntar. Las palabras de Ren hicieron reflexionar a Beatrice. Ya lo había pensado antes. Pasar tiempo con Subaru le devolvió las mismas emociones que había sentido cientos de años atrás mientras daba clases particulares a su primer amigo, Ryusu. Esos pensamientos la reconfortaban y la asustaban a la vez. Temía impulsivamente que su nuevo alumno corriera la misma suerte que el anterior. Por otro lado, había caminado por el borde varias veces y regresado con vida en cada ocasión. Acudió a ella precisamente para mejorar sus posibilidades en tales situaciones. Eso la motivó a acceder, a darle más oportunidades y posibilidades, enseñándole una forma de magia que muy pocos en el mundo poseían. ¿Por qué introduje esta nueva regla que le prohíbe hacer contratos con otros espíritus? ¿No socava el propósito mismo de su entrenamiento? Definitivamente no es esa persona, así que ¿por qué? Lo dije sin pensarlo, debería revocar esta regla en nuestra próxima lección. ¿Qué quiero de este ignorante? ¿En serio? No lo sé, y es bastante irritante. Si a Beatrice-sama no le parece de mala educación, comenzó Ren con cautela, interrumpiendo sus pensamientos, a Ren le gustaría ofrecer su comprensión de la situación. Ya sabes, Subaru-kun le ha enseñado a Ren que hay que aprender a desear más. Hacer algo por la propia felicidad no es un delito. ¿Qué quieres decir con eso, jovencita? La chica miró a la criada. ¿Sería posible que las hubiera estado observando y hubiera oído cómo terminó la lección de magia? Solo un consejo amistoso. Si existe la oportunidad, no deberías negarte el derecho a ser más feliz que ayer, respondió Ren evasivamente, sin querer admitir que había salido corriendo en el momento en que vio a su amado volando alrededor de la casa y había visto toda la parte final de la lección. ¿Palabras de experiencia, criada? Preguntó Beatrice con un toque de sarcasmo, insinuando que Ren no era la única que sabía cosas que otros preferirían mantener en secreto. Si la criada entendió la indirecta, no lo demostró. Ren solo dice que no hay nada de vergonzoso en permitirse ocasionalmente ser codicioso durante unos segundos. Se miraron en silencio. El silencio se rompió con el grito ahogado de Subaru. ¡Ey! ¡Alguien! Que provenía de cerca. Ve a buscar al alumno de Betty. Necesita lavarse y lavar la ropa. Y no olvides las galletas, por cierto. Concluyó la chica espíritu y siguió su camino. Absolutamente, Beatrice-sama. Ren hizo una nueva reverencia y luego corrió hacia el mayordomo que estaba tirado en el suelo, mientras la mente de Beatrice, al irse, repetía las palabras de la criada. ¿Tiene Betty derecho a ser codiciosa? Aun siendo hija de la mismísima codicia. Además, ¿tiene sentido desear más si él no es esa persona? Tu primer vuelo te asustó tanto que ahora te aterroriza elevarte por encima del suelo, Subaru-kun. La voz burlona de Ren cortó el aire. Ren. Los ojos de Subaru se iluminaron de alivio. Oh, gracias a Dios, por fin apareció alguien. Esa Loli tan molesta. Me inmovilizó con su magia, y ahora ni siquiera puedo mantenerme en pie. Quizás, con tu ayuda, pueda. Sus palabras se interrumpieron bruscamente cuando la criada de aspecto delicado, con una fuerza sorprendente, lo levantó del suelo con una sola mano. Lo llevó a la mansión con la misma facilidad con la que se carga un saco de patatas. ¡Ay, qué hombre tan problemático han elegido Ren y su hermana! Suspiró Ren, con un tono que mezclaba exasperación y cariño. ¿No podrías al menos ser un poco más educada con Beatrice-sama? Aunque parece y actúa como una niña linda y orgullosa, es un gran espíritu, ¿sabes? Ren, lo siento, es que, tartamudeó Subaru, con las mejillas sonrojadas. Las críticas de Ren siempre le dolían más que las de su hermana mayor. Colgaba indefenso de su brazo, pues el hechizo mágico le impedía mover un dedo. Los labios de Ren se curvaron en una suave sonrisa.
Rem solo bromeaba, Subaru-kun. Tu honestidad y franqueza son algunas de las razones por las que Rem te ama. Su tono se suavizó, pero luego añadió con un toque de reproche juguetón. Pero, siendo sincera, Rem estaría muy contenta si te ensuciaras un poco menos. Eso le quita tiempo a la colada, lo que significa menos tiempo con su hermana, y contigo. A Subaru le dio un vuelco el corazón al continuar, con voz firme e inquebrantable. Bueno, vamos al baño, donde Rem lavará a fondo a su Subaru-kun. Y como castigo por crearte trabajo extra, perderás el derecho a negarte a que Rem te frote la espalda. Para vergüenza de Subaru, y, secretamente, para su excitación, le gustó la inquebrantable confianza con la que lo declaró. Cuando una chica guapa dice que te va a masajear la espalda con un tono que no deja lugar a negociación, resulta a la vez intimidante y emocionante. Entendido, Rin. Declaró con fingida seriedad. De ahora en adelante, me esforzaré el doble por mantener mi ropa limpia. Remarqueó una ceja, con voz suave pero directa. Normalmente, cuando Subaru-kun se esfuerza el doble, termina triplicando el trabajo de Rem. Subaru hizo una mueca, sintiéndose culpable. No se equivocaba. Lavar la ropa en este mundo era una tarea tediosa y que consumía mucho tiempo, y él lo sabía muy bien. Guardó silencio, considerando sinceramente cómo podía aligerarle la carga. Entonces, como un rayo, la inspiración lo golpeó. Eso es todo. Este será mi próximo gran proyecto. Rem. Te amo. Exclamó, rebosante de entusiasmo. La repentina declaración tomó a Rem por sorpresa. Se quedó paralizada a medio paso, con las mejillas enrojecidas mientras se apretaba las palmas de las manos contra la cara, olvidando por completo que el pesado Subaru seguía colgando a su lado. Ni siquiera su asustado Aya, interrumpido por un encuentro repentino con el suelo, la sacó del mundo de ensueño en el que su mente se había adentrado, un lugar al que ni siquiera su hermana podía acceder. ¡Ay, Subaru-kun! ¡Qué descarado eres! ¿Te das cuenta de lo feliz que haces a Rem con esas cosas? Murmuró, respirando con dificultad y con la mirada fija al frente, mientras apenas contenía el vuelo de su imaginación. Lo siento, Rem, gimió Subaru desde el suelo, con la mente llena de ideas. Tus comentarios sobre la lavandería me han dado una idea para un proyecto muy importante que voy a abordar en cuanto pueda. Una vez que Rem recuperó la compostura, cargó a Subaru con la misma gracia y naturalidad y prácticamente se dirigió al baño. Subaru, mientras tanto, sonreía para sí mismo, con la imaginación llena de esquemas y diseños para su próxima creación. Prepárate, mundo de fantasía, para la introducción de la lavadora. El sol fuera de la ventana ya se había puesto, y la mansión estaba iluminada por lámparas con cristales iluminadores en una de las numerosas salas de estar. El trío se había acomodado cómodamente en el sofá. Subaru y Rem se sentaron uno junto al otro, pero no demasiado cerca. Entre ellos, como la personificación de la pereza y la autocomplacencia, se extendía Ram. La hermana mayor, contenta como un gato tras una cacería exitosa, se estiró cuán larga era. Apoyó la cabeza cómodamente en los muslos de Rem y colocó las piernas sobre las rodillas de Subaru con naturalidad. El rostro de la criada mayor expresaba una felicidad absoluta. Sus ojos entrecerrados, sus labios estirados en una sonrisa ligera pero diabólicamente satisfecha. Rem masajeaba con cariño la nuca de su hermana y, de vez en cuando, con una ternura casi maternal, le llevaba uvas a los labios, que ella aceptaba con la manera de una auténtica aristócrata acostumbrada a los placeres refinados. No era frecuente que los jóvenes amantes se reunieran así como trío y pasaran tiempo en completa serenidad. Al fin y al cabo, la mansión era enorme, y las tareas de mantenimiento solían prolongarse hasta la noche. Durante el día, en los descansos, Emilia solía unirse a ellos, y últimamente también Beatrice. Coquetear mientras cocinaban se había convertido en algo obligatorio para ellos, pero no podían permitirse el lujo de dejarse llevar. Debido a la necesidad de mantener el secreto, debían actuar con mucho cuidado, eligiendo meticulosamente el lugar y el momento para evitar situaciones innecesarias. Esta noche fue una de esas. Emilia ya había bebido su té relajante y se preparaba para un sueño profundo. Ram no tenía cita con Roswell hoy, así que las tres almas enamoradas finalmente pudieron exhalar y dedicarse tiempo el uno al otro.
Nunca había sentido tanta euforia en mi vida. La sensación de volar era indescriptible. Sí, quizá me faltaba un poco de viento en el pelo, pero sin esa cúpula de aire, nos habríamos ido volando como hojas de otoño. Y Beako parecía una hada de un cuento popular. Agitando los brazos por la emoción que lo embargaba, Subaru relató los detalles de la lección de magia de hoy. Encontrar una forma de combinar diferentes tipos de magia para lograr el resultado en el acto, ese es nuestro Subaru-kun. La voz de Ren transmitía genuino orgullo, lo que extendió una agradable calidez por las mejillas de Subaru. Raro caso en que Ram coincide con los elogios para Barusu, dijo la hermana mayor con voz pausada, sin abrir los ojos. Aunque sus logros palidecen si consideramos que, por este salto en el aire, explotó sin piedad a una pobre e inocente niña. Con ligero sarcasmo, giró la cabeza, miró a Ren y abrió la boca como un pajarito, esperando la siguiente uva. Y lo oigo de la que no quiere valerse por sí misma. ¿Entonces explotarme es normal?, exclamó Subaru indignado, aunque su tono denotaba más picardía que ofensa. Bueno, sí, eres nuestro hombre, se encogió de hombros Ram, como si fuera una ley fundamental del universo. Además, ¿de qué explotación estamos hablando? ¿No le gustó a Barusu la gratitud que Ram le expresó literalmente antes por su valentía? Rem incluso tuvo que usar magia curativa para borrar las marcas de tus labios en el cuello. Ram comentó con picardía, mirando al joven con una mirada satisfecha y superior, mientras le daba un codazo juguetón en el estómago con la punta del pie. En respuesta, Subaru de repente se sonrojó y comenzó a rascarse la mejilla avergonzado. Bueno, sí, eso fue, definitivamente, realmente genial, murmuró, mirando hacia otro lado. Exactamente, a cambio, puedes expresar tu gratitud cumpliendo todos los deseos de Ram para el resto de tu vida. Esta es la propuesta de matrimonio más narcisista que uno pueda imaginar. Sabes, Ram, tu audacia a veces eclipsa incluso tu atractivo. Incluso siendo una belleza de postal. Poco a poco perfeccionaba el arte de combinar los halagos con la indignación, lo que le permitía esquivar los ataques de su descarada novia. Subaru-kun tiene toda la razón en el último punto, pero Ren discutirá sobre la audacia. Nea-sama simplemente está cansada del día y ahora está recuperando fuerzas en compañía de sus seres queridos. Así es, Ren, protege a tu pobre Nea-sama de las insinuaciones del desagradecido Barusu, quien no quiere mostrar ningún interés por sus chicas. Proclamó Ram con una tragedia cómica en su voz. Pobre. Ahora mismo ocupa el lugar más lujoso de toda la mansión y come las uvas más deliciosas de tus manos, como una princesa. En mi opinión, esto es la cima del hedonismo. El joven no se rindió. Simplemente tienes envidia de la posición privilegiada de Ram, respondió ella con un tono de superioridad. Claro que te envidio. Ni siquiera intentó negarlo, solo suspiró, observando cómo los tiernos dedos de Ren peinaban los mechones rosados de su hermana. Mientras ella disfruta de la vida, yo trabajo aquí como un escabel. HMPH. Qué desagradecido. A Barusu se le concedió el honor de tocar estos magníficos pies, y aún se atreve a quejarse. La criada se cruzó de brazos y miró a Ren, quien sonrió con satisfacción y le entregó otra uva. Bueno, tus piernas son todo un espectáculo, claro, empezó Subaru, pero entonces sus ojos se iluminaron con una chispa traviesa. Agarrándole con cuidado un pie, cubierto solo por una fina media blanca, comenzó su venganza, haciéndole cosquillas sin piedad. Veamos cuánto puedes aguantar, sirvienta perezosa. Se rió entre dientes, mirando a Ram expectante, esperando gritos, risas y patadas frenéticas. Pasaron 5, 8, 10 segundos. Nada. Ram ni siquiera movió una ceja. Su mirada, tranquila, altiva y con un matiz de leve indiferencia, solo se volvió ligeramente más perezosa. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante. ¿De qué estás hecha? De granito. Exclamó Subaru con creciente desesperación, redoblando sus esfuerzos y haciéndole cosquillas en ambos pies, buscando cualquier punto débil. La sonrisa de la pelirrosa solo creció con la burla dirigida a él, su expresión decía claramente, ¿eso es realmente todo lo que tienes? Pero entonces, un movimiento llegó, aunque no de Ram. Venía de Rem.
La chica de cabello azul ya no pudo contenerlo. Al principio, fue solo una risita contenida, pero al instante estalló en una carcajada descontrolada. Se tapó la boca con ambas manos mientras sus piernas se sacudían y pateaban como si las recorrieran descargas eléctricas. Desde fuera, uno podría haber pensado que ella, y no su imperturbable hermana, era la víctima de las despiadadas cosquillas. ¡Ah! Para, por favor. Para. Tengo cosquillas. Susubaru-kun. Nee-sama. Ten piedad. Te lo ruego. Gritó, ahogándose de risa, retorciéndose y retorciéndose. Las lágrimas brillaban en sus ojos de pura alegría incontrolable. Sintiendo que la realidad misma se le escapaba de las manos, el mayordomo soltó el pie de Ram, mirando a los gemelos con total desconcierto. Cuando Ren finalmente dejó de reír y retorcerse, su rostro se puso más rojo que el de Subaru. ¿Alguien podría explicarme qué diablos acaba de pasar?, preguntó Subaru, completamente desconcertado. Esa es nuestra sinestesia, respondió Ram con calma. Sinestesia, he leído sobre eso en alguna parte, ¿no es como una especie de vínculo mental? Extraordinario. Cuando Barusu llegó a la mansión, apenas podía leer una lista de la compra o comprender los conceptos básicos del mundo. Sin embargo, de alguna manera, logró leer sobre la sinestesia, dijo Ram con sequedad. Nuestro Subaru-kun está lleno de sorpresas, añadió Ren con aprobación. En general, tienes razón, Barusu, se dignó a explicar Ram. Ram y su incomparable hermanita están unidas por un hilo invisible, pero inquebrantable. Es más que simples sentimientos o emociones. Es compartir sensaciones, incluso las más fugaces. La cumbre del amor fraternal. Ahora puedes revolcarte en el suelo de envidia impotente. Este es un nivel de cercanía inalcanzable para los mortales comunes. Subaru se quedó en silencio por un momento, una mezcla de asombro y comprensión apareció en sus ojos. Entonces, cuando te hacía cosquillas, ¿en realidad fue Ren quien las sintió? No exactamente. Mi hermana lo sintió todo, pero sus sensaciones también se transmitieron a Ren casi por completo. Y créeme, era igual de cosquillosa. Es solo que Nee-sama tiene mucho más autocontrol. Entonces, si besara a uno de ustedes, ¿el otro también lo sentiría? Es posible, dijo Ram secamente, dejando claro que esa no era la respuesta completa. Pero aún así preferimos recibirlas directamente de usted, terminó Ren por ella, con una insinuación inconfundible en su voz. Entonces, deliberadamente, arrancó una valla del racimo, se giró hacia el mayordomo, la atrapó con cuidado entre sus labios y se inclinó hacia él. Subaru captó la indirecta de inmediato y casi se atragantó al sentir que su corazón se aceleraba peligrosamente. Después de todo, entre las dos hermanas, Ren era la más desinhibida. O quizás simplemente prefería tomar la iniciativa, mientras Ram esperaba que él diera el paso y obligara a la criada de cabello rosa a aceptar sus insinuaciones. Moviéndose con toda la gracia de un robot oxidado, sintiendo su generador de cordura sobrecalentándose dentro de su cabeza, Subaru se inclinó hacia la chica y, con algo de esfuerzo, atrapó la uva entre sus labios, ganándose a cambio un beso lánguido y derretido de la criada de cabello azul. Ren se enderezó con la mirada satisfecha de un gato recién acariciado, mientras que Subaru permaneció inmóvil, con la mirada perdida y una sonrisa tonta pero dichosa. Aún no había empezado a masticar la uva. Si Subaru-kun lo desea, Ren está más que dispuesta a seguir alimentándolo con uvas de esta manera, dijo suavemente, su tono teñido de ese burlón pero. Sin embargo, Subaru-kun también debería ayudar a Ren a relajar a su hermana después de un día tan duro, añadió juguetonamente. Todavía sonriendo, sacudió la cabeza ligeramente y luego, una vez más, agarró con cuidado el tobillo de Ram. Entonces, ¿permite compartir sensaciones, dijo pensativo. Sus pulgares comenzaron a trazar lentos movimientos circulares a lo largo de su pie. Ram se tensó al principio, sorprendida por el toque inesperado, pero casi de inmediato emitió un suave ronroneo felino, complacido, y permitió que sus músculos se relajaran. Continúa, Barusu. Demuestra que al menos tienes algo de utilidad. Oh, todavía estoy lleno de sorpresas. Repitió la frase anterior de Ren, mirándola.
Rem entrecerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, sintiendo olas de placer invadirla a través del vínculo que compartía con su hermana. Ah, Subaru-kun es realmente increíble. Nee-sama tiene mucha suerte, Rem desearía estar en su lugar, murmuró con aire soñador, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Pero dos pares de oídos escucharon esa confesión, y dos pares de ojos, uno marrón y otro rojo, se encontraron al instante. «Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo?», preguntó Subaru con una sonrisa maliciosa. «No sé quién es esa tal Pinky, pero sí, creo que soy yo», respondió Ram, con el pulso acelerado por la anticipación. «Rem quiere atención. Pues la tendrá. Y me aseguraré de que lo recuerde con una sonrisa de felicidad». Cuando Rem se dio cuenta de que las señales mentales de Ram habían dejado de llegar de repente y abrió los ojos, se encontró rodeada por ambos lados. Ram detrás de ella y Subaru acomodándose en la pequeña mesa frente a ella. ¿Pasó algo?, preguntó con incertidumbre. Así es, dijo Ram con la mayor seriedad. Rem está acusada de ocultarle sus verdaderos deseos a su querida hermana mayor. Y de ocultar que ha estado evitando un masaje, añadió Subaru con fingida solemnidad. Como castigo, te voy a mimar por ambos lados a la vez, dijo con un guiño, sujetándole los pies. Pero Rem no hizo nada. El intento de protesta de Rem se interrumpió cuando sus dos amados torturadores comenzaron su malvado trabajo simultáneamente. Ram trabajó diligente pero suavemente en los músculos del cuello y los hombros de su hermana, mientras Subaru, no menos concentrado, atendía sus pies. Rem jadeó y luego dejó escapar una risa suave, no del tipo nervioso que nace de las cosquillas, sino una pura y genuina que pareció hacer que el aire de la habitación fuera más cálido. «Eso no es justo, ustedes dos conspiraron contra Rem», gimió, aunque su tono era demasiado feliz como para sonar siquiera remotamente indignada. «La justicia es un concepto relativo», comentó Ram con indiferencia. «Y en esta sala, Ram la define personalmente. Solo estoy siguiendo las órdenes de mis superiores», añadió Subaru con una sonrisa. «Subaru-kun, Nee-sama, ustedes, ambos son demasiado amables con Rem», murmuró finalmente, con la voz temblorosa por la emoción. Rem está tan feliz, siguiendo un impulso que solo ella conocía. Ram se acercó al oído de su hermana y comenzó a susurrarle algo en voz baja. Subaru no pudo entender lo que dijera, pero Rem, ya nerviosa, se sonrojó aún más. Su respiración se aceleró y sus hombros temblaron por las emociones que contenía. Le dirigió una mirada apenas perceptible y luego cerró los ojos con más fuerza. El chico apenas comprendía las sutiles corrientes que fluían entre las hermanas, pero sus manos, como guiadas por un instinto propio, continuaban su trabajo en los pies de ella. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada del íntimo teatro que se desarrollaba ante él. El aire de la habitación se volvió denso. Rem se había replegado sobre sí misma, con los brazos cruzados sobre el pecho y las piernas levantadas, juntando las rodillas en un gesto de autoprotección e invitación. El movimiento obligó a Subaru a acercarse, acortando la distancia que ella había creado. Sus ojos se alzaron tímidamente bajo las pestañas. Un leve temblor recorrió sus labios. Sus mejillas estaban sonrojadas. La imagen que creó era una mezcla de inocencia, confusión y anhelo contenido, algo que Subaru nunca había creído posible, y era absolutamente cautivador. Ram, observando el estado de fascinación de Subaru y sintiendo la emoción de la euforía de su hermana, se permitió una sonrisa pícara y cómplice. Como artífice de este momento, lo disfrutó al máximo. «Ahora, Barusu, por favor, Rem está esperando», susurró lo suficientemente audible para que el chico la oyera. Rem se sonrojó aún más ante esas palabras, pero su mano seguía tendida hacia Subaru, quien permanecía inmóvil. En el instante en que sus dedos rozaron los suyos, se completó un circuito. Una oleada de determinación lo invadió, rompiendo su parálisis. Avanzó con un solo movimiento fluido, acomodándose junto a la criada de cabello azul en el sofá, acercando su rostro al de ella, pero deteniéndose como si pidiera permiso para continuar. Rem se inclinó hacia él en respuesta, separando ligeramente los labios, como ofrecimiento. Era todo el permiso que necesitaba. El beso fue apasionado y apasionado.
Las manos de Ren se aferraron con desesperación a su camisa, sujetándolo, como si temiera que se desvaneciera. Subaru acarició sus mejillas sonrojadas con ternura, sus bocas explorando, saboreando sus labios y adentrándose más profundamente mientras ambos se perdían en un instante de éxtasis. El calor del momento siguió aumentando hasta que la criada de cabello azul pareció alcanzar una especie de cima. Entonces, como si la ola hubiera llegado a su cresta, se ablandó, su cuerpo se desplomó contra los cojines. Sus manos aflojaron su agarre, resbalando, su respiración se suavizó. A Subaru le tomó varios latidos darse cuenta de que el beso había terminado y que la criada de cabello azul ahora descansaba pacíficamente contra los cojines. ¿Qué pasó? No me digas que se desmayó de la emoción. ¿Esas cosas solo pasan en el anime?, preguntó, poniéndose de pie, aunque su voz sonaba más tranquila que alarmada, al ver a Ren respirar plácidamente, con los labios aún ligeramente curvados en una sonrisa de ensueño. Ram, que había dejado de masajear los hombros de su hermana, parecía perfectamente serena mientras caminaba alrededor del sofá con gracia y serenidad. Baruso está diciendo tonterías otra vez, dijo, con la misma serenidad de siempre. Ram hizo la mayor parte del trabajo. Guiar a su hermana hasta la cima de la alegría y luego presionar los puntos adecuados para adormecerla y hacerla dormir plácidamente. Espera, ¿la dejaste inconsciente? ¿Por qué?, exclamó Subaru, sorprendido por el giro de los acontecimientos. ¿Por qué Ram habría puesto a Ren a dormir así como así? A menos que, quería estar a solas con él por algo. Por dos razones, respondió Ram, mirándolo a los ojos con calma. Primero, Ram desea hablar contigo en privado, sin Ren presente. Podrías haberlo hecho más tarde. O, ya sabes, mañana, murmuró. Y ahí, continuó con suavidad, es donde entra la segunda razón. Créeme, Ram, Barusu, ella sintió lo extasiada que estaba Ren, así que la acostó con cuidado. De lo contrario, Ren y Ram, de hecho, no habrían podido dormir con normalidad en nuestras habitaciones esta noche, no después de semejante revuelo emocional. Deberías asumir la responsabilidad, ya que fueron las insinuaciones lujuriosas de Barusu las que la provocaron. Puedes creerle a Ram. Ella sabe la tormenta que se desataba en la mente de su hermana. Mientras Subaru buscaba a tientas una respuesta al elogio velado, que sus acciones habían traído tanta alegría a la criada de cabello azul, Ram se acercó y lo abrazó suavemente. Apoyó la mejilla en su pecho y lanzó una mirada tierna a su hermana, que dormía plácidamente. ¿Es hermosa, no?, preguntó Ram con una voz que le apaciguó el corazón, sin apartar los ojos de Ren. Inicialmente sorprendido por una muestra de afecto tan inusual de ella, Subaru también miró a la gemela más joven. Sí, es adorable. En momentos como este, empiezo a darme cuenta de que, de alguna manera, he encontrado la felicidad sin darme cuenta. Ojalá días de paz como estos nunca terminaran. Aunque sus palabras eran precisamente lo que ambas hermanas anhelaban oír, hicieron que Ram pensara en lo que se avecinaba. En cómo tendrían que mantener su relación en secreto ante el margrave. En cómo podría cambiar su vida diaria una vez que finalmente comenzara el gran acontecimiento que sacudiría a todo el reino. Es una pena que días de paz como estos no duren, dijo en voz alta, expresando su preocupación. Rosoa Al-Sama nos advirtió que la ceremonia de inicio de la selección real comenzará pronto. Una vez que eso suceda, nuestras vidas se volverán mucho más impredecibles. Lo entiendo, pero no tienes por qué preocuparte, Ram. Tú, Ren y yo nos mantendremos unidos. Ayudaremos a Emilia, y además, Rosoal no es un simple payaso. Es el mago más fuerte del reino. Puede con muchos enemigos él solo. Así que no te preocupes, intentó tranquilizarla Subaru. Pasaron unos segundos en completo silencio. Ren, ella es lo más preciado de mi vida, confesó Ram de repente. Subaru notó de inmediato que Ram hablaba en primera persona, señal inequívoca de que estaba a punto de hablar con total seriedad y sinceridad. Se enderezó y escuchó atentamente. Me cuesta identificarme, dijo en voz baja, abrazándola con más fuerza. Tengo dos personas que son muy preciadas para mí. Ram solo resopló levemente, pero lo abrazó con más fuerza, una admisión tácita de que sus palabras habían dado en el blanco.
Luego se apartó un poco para mirarlo directamente a los ojos, con una mirada penetrante y desprevenida, rebosante de una seriedad que parecía casi tangible. Te creo. Pero necesito que me prometas, no, que me lo jures. Que si alguna vez hay peligro, siempre pondrás a Ren primero. Siempre. Subaru parpadeó, sorprendido. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Júralo. Insistió Ram con tono inflexible, sus ojos brillando con una mezcla de expectación y silenciosa desesperación. Si las cosas salen mal, si alguna vez te ves obligada a elegir a quién ayudar o a quién salvar, elegirás a Ren primero. Por favor. La habitación, un remanso de serena intimidad, ahora vibraba con el peso de la inesperada súplica de Ram. Subaru la miró atónito. Justo frente a él estaba Ram, su Ram, tan orgullosa e indomable como la conocía. Sin embargo, su mirada era como nunca la había visto, llena de expectación, suplicante, casi desesperada. Si algo le pasara a Ren, continuó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro atormentado, no podría vivir sin ella. No viviría sin ella. Pase lo que pase, lo único que me importa al final es saber que Ren está a salvo, dijo, sin vacilación ni miedo. A Subaru le dolió el corazón al oír sus palabras. Sé que Ren diría lo mismo de ti. Te ama más que a nadie. No, Ram negó con la cabeza lentamente, con una sonrisa triste y cómplice en los labios. Ren, es más fuerte que yo. Estoy feliz, de verdad feliz, de tener una hermanita tan maravillosa, una que me quiere tanto. Pero, si me fuera, sé que podrá superarlo. Con Baruso a su lado, con el tiempo seguiría adelante. Yo, no soy tan fuerte. Sin Ren, no podría seguir adelante. Así que, por favor, júrame que, pase lo que pase, la protegerás, te lo ruego. Subaru solo pudo mirarla fijamente. La sola idea de que Ram, aquella mujer orgullosa y serena, suplicara le parecía injusta. Examinó su rostro, intentando comprender el repentino temor que se aferraba a sus palabras. Un terror gélido se apoderó del estómago de Subaru. Espera un segundo. No me digas que estás enfermo o algo así, y temes que no te queda mucho tiempo. Exclamó, presa del pánico. Tenemos a Beako. Puede curar a cualquiera. Tsundere testaruda o no, la convenceré, ya verás. Ram silenció su frenético divagar presionando la palma de su mano sobre su boca. Despertarás a Ren así, lo reprendió en voz baja. No estoy enferma ni nada. Así que no te hagas ilusiones, no pienso morir pronto, sonrió con satisfacción, intentando calmarlo. Solo necesito saber que tienes las prioridades claras. Que, si llega el momento, harás lo correcto. Ram, ¿aún dudas de mí? ¿Crees que simplemente me daré la vuelta y saldré corriendo? La frustración de Subaru se notaba en su voz. Ram respondió con una suave sonrisa. No. Aún recuerdo tu estúpido pero valiente discurso en aquel bosque. Que preferirías morir antes que abandonarnos. Lo creo. Pero ¿qué harás si ambos estamos en peligro de muerte y solo puedes salvar a uno? Por eso necesito tu juramento. Que, pase lo que pase, salvarás a Ren primero. Entonces no dejaré que las cosas lleguen tan lejos. Dijo, intentando sonar seguro, pero Ram se limitó a negar con la cabeza. Eres intrépido, pero no puedes estar en todas partes a la vez. Por favor, Subaru, el uso de su verdadero nombre fue un arma que le golpeó el corazón. Haz lo que te pido. Si alguna vez te dejara atrás, Ren jamás me lo perdonaría, dijo Subaru, con la voz hueca por el peso del pensamiento. Lo haría, respondió Ram con suavidad. Créeme, la conozco mejor que nadie. Ren sabe cuánto nos quieres. Sabe que harías todo lo posible por salvarnos. Igual que aquella vez. Así que sí, se lamentaría, lloraría, pero no te rechazaría. Entendería que, llegado el caso, no habría otra opción. Así que, ¿me harás esa promesa? La necesito para poder mirar al futuro sin miedo. Si sé que nunca abandonarás a Ren, no tendré de qué preocuparme. Durante un largo momento, simplemente se miraron fijamente el uno al otro, sin romper el contacto visual. Si hago lo que me pides, ¿jurarás que no dejarás que te pase nada? ¿Para que pueda proteger a Ren sin tener miedo de perderte? Preguntó con una voz tan firme como la de ella.
Pides mucho, dijo con una sonrisa torcida. ¿Por qué no ofrezco menos a cambio? Muy bien. Si Barusu hace su juramento, Ram hará todo lo posible por permanecer tan bella y viva como ahora, dijo, retomando su tono burlón habitual para aligerar el ambiente. Entonces lo juro, Ram. Pase lo que pase, no dejaré que Ren muera. Moriré primero, pero la protegeré. Y a ti también. Lo que convenció a la criada de su sinceridad no fue su tono, aunque no dejaba lugar a dudas, sino sus ojos. Los mismos ojos que tenía aquella noche en el bosque cuando juró salvarlos. La misma determinación inquebrantable que decía, así será, porque no puede ser de otra manera. Al ver esa mirada nuevamente, Ram tuvo que luchar para evitar que se le saltaran las lágrimas. Te creo, mi Barusu, susurró, sellando su voto mutuo con un tierno beso. Cuando sus labios se separaron, Ram le sonrió cálidamente antes de soltarlo. Ahora es hora de que Ram acueste a su querida hermana. Y Barusu también debería dormir un poco, dijo, acercándose al sofá y alzando a Ren en brazos sin esfuerzo. Ram se disculpa por monopolizar egoístamente a Barusu esta noche. Se asegurará de compensar a Ren como es debido más tarde, susurró suavemente al oído de su hermana dormida. Luego, volviéndose hacia Subaru, le dedicó una sonrisa inusualmente amable. Buenas noches, Barusu. Con esas palabras, salió de la habitación. Dejado solo con sus pensamientos, Subaru presionó su mano derecha contra su pecho en profunda contemplación. ¿Hacer todo lo posible por mantener a Ren a salvo? Ya lo hice una vez, ¿sabes? Todo lo que tengo ahora es resultado de esa loca decisión. Esta línea de pensamiento lo llevó a pronunciar la otra mitad de su voto, el que solo podía decirse a sí mismo. No te preocupes, Ram. No importa lo que tenga que pasar, no importa cuántas veces tenga que morir por ti, lo salvaré. A ambos. Lo juro. Fin del capítulo. Nota del autor. Si has llegado al final de este capítulo sin caer en un coma azucarado, déjame felicitarte y asegurarte que en el próximo cambiaremos de tema un poco. Ya es hora de añadir un nuevo sabor a este fic. Algo más amargo para combatir esta avalancha de dulzura. Y no, no es limón, pequeños pervertidos sucios, cuyos fetiches apruebo totalmente. M.